Hola, ¿qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña el Mario Benedetti de la Arquitectura Empresarial, Israel Tavares. ¿Cómo estás, Isra? Ya tenía un rato que no me buscabas un apodo, amigo. Muy bien, contento, porque este es un episodio especial, ¿eh? La verdad es que no pueden perdérselo, porque el día de hoy traemos un súper invitado. Estamos de manteles largos, ya que ustedes se van a dar cuenta por qué lo estoy diciendo. Pero antes de presentarlo, quisiera preguntarte, Charlie, ¿tú cómo estás, amigo? Bien, Isra, muy entusiasmado por este capítulo y la verdad, hasta prefiero no contar cómo está mi día con tal de empezar a hablar con el invitado. Vale, listo, vamos a entrar de lleno porque yo también quiero que aprovechemos el tiempo. Bueno, pues el día de hoy traemos, como dije, a un súper invitado. Él es Alejandro Mendoza, él es venezolano, sin embargo ya lleva algunos años aquí viviendo en México, particularmente en una ciudad que está al norte del país, muy cerca de Monterrey, se llama Saltillo. Si buscan en Google ahí seguramente la encontrarán, una ciudad muy bonita, por cierto, yo la conozco muy bien, pues vecina de Monterrey. Alejandro, pues además de ser líder, de ser conferencista, de ser un empresario y ser responsable de varias organizaciones, él es host de uno de los podcasts con mayor impacto en crecimiento personal. De hecho, el podcast que él dirige junto con Juan Beriken, que mandamos un saludo a Juan si escucha este podcast, por cierto. Déjame decirte, Charlie, que está dentro del top 10 de los más escuchados en Latinoamérica, amigo. De hecho, hay países en donde son el número 1 en crecimiento personal. Además, tienen ya más de 1,5 millones de reproducciones o descargas. Es un podcast que lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple, bueno, en todas las plataformas. Les pido por favor que anoten, y de cualquier manera abajo vamos a poner la descripción del nombre de su podcast para que por favor síganlo. Estoy seguro que no se van a arrepentir. El podcast se llama El Podcast de Liderazgo de John Maxwell. De hecho, Charlie, no me dejarás mentir, aquí enfrente de nuestro invitado yo he mencionado por lo menos unas 10 veces a John Maxwell y he comentado Sí, claro. anécdotas y referencias. De hecho, en nuestro episodio, 2 episodios anteriores, estuvimos hablando con Nat justamente Ujú. de uno de los libros de John Maxwell, que bueno, lo comentó pues bueno, John Maxwell tiene más de 80 libros, tiene 85 libros, y Ale es uno de los representantes de John Maxwell en Latinoamérica. De hecho, precisamente antes de que entráramos al aire nos estaba comentando que en septiembre va a haber uno de los congresos o de las certificaciones más grandes de coaching en liderazgo en México. Así que tenemos el privilegio de por primera vez tener esta certificación en México. Así que ojalá que puedan ustedes también inscribirse e ir a buscar. Entonces, pues ya, sin más preámbulo, me gustaría presentar y darle el agradecimiento a Ale. Ale, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Oigan, a ustedes, gracias. Después de esa presentación me siento comprometido, me elevaron mucho. Qué amables, qué amables. No se crean todo lo que estos dos hombres dicen, me están haciendo ver mejor de lo que soy. Yo soy Ale Mendoza, tal como lo decía ahora Israel y Carlos, gracias otra vez por la invitación y es un placer para mí acompañarles. Al contrario, Ale, muchas gracias a ti. Y justamente antes de que entráramos al aire estábamos conversando respecto al podcast de arquitectura, el podcast de Hablemos de Arquitectura Empresarial que dirigimos desde hace un poquito más de 2 años, Charlie, si no más me equivoco. Y hablábamos que una de las misiones que tenemos es ayudar a las personas que nos escuchan a influir dentro de las organizaciones. De hecho, déjame contarte un poco, Ale, de la historia. Normalmente las áreas de tecnología nos tenían como el patito feo de las empresas. Estábamos, en algunas ocasiones, hasta en los sótanos nos ponían. Éramos personas que generábamos mucho ruido, pero no nos encontraban valor. Esa es la realidad. A medida que fueron pasando los años y que vieron valor en la tecnología, nos empezaron a ver como un área útil o como departamentos útiles. Sin embargo, todavía no nos veían como personas que influyéramos en los negocios. Es decir, la tecnología es útil, sin embargo, no influye en la toma de decisiones de los negocios. Eventualmente, fue madurando, fue pasando el tiempo y la gente empezó a confiar en nosotros. Es decir, ya la gente dice, si es de tecnología, seguramente hay algo bueno. Si es de ingeniería de tecnología, de sistemas o carreras afines, pues digamos que ya éramos gente que confiable. Y finalmente quisiéramos llegar a un nivel de madurez que estamos trabajando, y este podcast tiene como que también esa misión, que es
cómo logramos ser influyentes, Ale. O sea, cómo logramos influir en las personas. Y yo te decía que muchas veces nosotros como ingenieros creemos que por el simple hecho de tener conocimiento y de llenarnos de diplomados y certificados, certificaciones y maestrías, era suficiente. Y pues yo tengo, Ale, más de 2 años y medio escuchando tu podcast y me queda bien claro que para poder influir necesitamos ser líderes. Para mí creo que es un sinónimo. No podemos influir si no tenemos características de líderes. Entonces me gustaría preguntarte, Ale, empezar con la pregunta más obvia. Creo que, y yo ya sé la respuesta porque te la he escuchado responderla varias veces, pero nos gustaría preguntarte si los líderes se crean o nacen. Bueno, mira, voy a responder eso como lo responde John Maxwell. Típicamente cuando le preguntan eso, los líderes nacen, no se hacen, no se crean. Él dice, bueno, yo no conozco a ningún líder que no haya nacido. Entonces, evidentemente todos nacen, ¿no? Pero el punto de la pregunta yo sé cuál es. El énfasis de la pregunta está, ok, ¿es posible desarrollarse como líder o acaso el liderazgo está como destinado a un grupo selecto que nació con ciertas características o cualidades y virtudes? No, yo creo absolutamente que cualquier persona puede crecer en su capacidad de liderazgo. Voy a repetir eso, yo creo que cualquier persona puede crecer en su capacidad de liderazgo, es decir, sin importar en qué momento se encuentre, si está ejerciendo mucha influencia o poca, puede ser mejor líder de lo que es hoy. En ese sentido, todos nosotros podemos desarrollarnos. Entonces la pregunta o la respuesta a esa pregunta es, sí, nacemos, pero nos podemos desarrollar y ser mejores líderes. Y la buena noticia es que cuando un líder mejora, todo el mundo sale ganando. Todo el mundo sale ganando. Piénsalo conmigo, en cualquier esfera de la que estemos hablando. Cuando un líder de una familia mejora, esa familia sale ganando. Cuando el líder de un departamento empresarial mejora, ese departamento sale ganando. Cuando una empresa mejora, el líder de una empresa mejora, no solo sus empleados, colegas, sino toda la cadena de producción sale ganando. Es decir, sus proveedores salen ganando, sus clientes salen ganando. Cuando un líder político mejora, algunos hemos perdido la fe en eso, pero cuando un líder político mejora, todo el mundo se beneficia, sale ganando. Y así podríamos seguir diciendo lo mismo. Pero yo creo, Isra, que has dicho algo clave, y es que liderazgo e influencia son sinónimos. Y eso le pega a un mito creo que generalizado, pero hablemos de América Latina, que es donde conozco honestamente. Un mito latinoamericano que asocia el liderazgo con la jerarquía y la posición. Es decir, tú piensas mientras creces, desde muy niños nos enseñan eso con un montón de mensajes implícitos, que si yo soy un líder es porque tengo la posición y por lo tanto si no tengo la posición no puedo ser un líder. Pero nada está más alejado de la verdad. Una persona, si liderazgo es influencia e influencia es liderazgo, una persona puede influenciar a otros sin tener la posición. De hecho, seguramente quienes nos ven o escuchan han vivido esta experiencia. Entran a un cuarto en donde hay una junta, una reunión de trabajo, y sin saber qué rol juega cada uno, está típicamente el que se sienta ahí, tú sabes, en la cabecera de la mesa, y ese es el que tiene la jerarquía más alta. Pero a pesar de que ese es el que tiene la jerarquía, cuando transcurre el tiempo en la reunión y la conversación avanza, te das cuenta de que la mayoría voltea a ver a otra persona que está en el cuarto, que no está en la cabecera de la mesa, a ver qué es lo que opina o piensa respecto a un tema. ¿Eso de qué habla? De que esa persona es la que realmente está influenciando, a pesar de que no tiene la posición. Entonces, liderazgo no es posición, liderazgo es influencia. Oye, Ale, otro de los mitos que también son muy comunes, sobre todo tal vez en nuestra queridísima Latinoamérica, es que el líder normalmente es la persona que más sabe, que es la persona que más estudios tiene y que es el que estudió en las mejores escuelas, el que tiene las mejores calificaciones. Eso también es un mito que se ha generado a través del tiempo. También confirmas que ese mito pues no es real. Sí, yo creo que es un mito. Es decir, antes del episodio hablábamos en corto de precisamente que esta generación no tiene un problema con tener acceso a la información, como lo tuvo pues las generaciones anteriores.
de nuestros padres, pocos se graduaban, pocos iban a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, si tú no tienes una maestría, sientes que el barco te dejó, ¿verdad? Sí. Así que el conocimiento por sí solo no hace a un líder. Yo creo que los mejores líderes son, de hecho, los que, sin importar si tienen mucha o poca preparación académica, y no desvaloro la preparación, yo soy un hombre titulado, con carrera universitaria y con un título de posgraduado, es decir, valoro el conocimiento, pero he entendido que el conocimiento no es lo que hace al líder. Los mejores líderes son aquellos que de hecho se rodean de gente que sabe más que ellos. Porque el liderazgo no es conocimiento, liderazgo es influencia. Totalmente de acuerdo, Ale. ¿Querías preguntar algo, Charlie? Perdón, te interrumpí, amigo. Es que me quedé pensando entonces cómo poder, pero es que va a ser una respuesta a lo mejor bien compleja y como para mucho tiempo. Pero entonces, ¿cómo nos transformamos en líderes? Me explico. Nos llega a pasar mucho que, por ejemplo, el departamento de procesos, que se la pasa dibujando procesitos, los alinean, pero luego no trascienden, no influyen. O sea, se quedaron ahí en un papel y tú los estudias y son de primer mundo, ¿no? Entonces luego decimos, oye, pues bueno, vamos a las reuniones, como dices, y son luego los que son más serios, a pesar que saben, que tienen en sus manos todo el plano de cómo opera la organización, luego como que se van quedando callados y se dejan influenciar por el que está en la cabecera. Entonces, por eso con lo que decías, dije, es que ¿cómo podemos dar ese paso? Porque si no, siempre salimos así de, jefe, estaba pensando lo mismo que usted en el elevador, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar ese do de pecho para ser líderes, Ale? Creo que fue una pregunta un poco ruda, ¿no? No, es completamente válida. Yo creo que como buen líder estás pensando de una manera muy pragmática, es decir, dame el tuétano, ¿verdad? Dime qué es lo que tengo que hacer para crecer. Mira, yo lo que diría en principio es cómo crezco en influencia y por lo tanto soy mejor líder. Número uno, tienes que liderar bien a la persona más difícil de liderar de todas las personas y esa eres tú. Okay. ¿Por qué? Porque liderar con el ejemplo no es una manera de liderar, es la única. Es la única. Wow. Y nosotros, y cuando digo nosotros, creo, me atrevo a hacerme eco de la fuerza de trabajo de hoy. Estamos fastidiados de líderes o pseudo líderes que se dicen líderes, quizá porque tienen la posición, pero no lideran con el ejemplo. Esperan que otros hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer. Dicen una cosa y hacen otra. Así que no hay congruencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Entonces, lo primero para crecer en influencia creo que es aprender a liderarte a ti mismo bien. El doctor Maxwell dice que si yo pudiera darle una patada por el trasero a la persona que más dificultades me ha causado y más me ha obstaculizado para crecer, probablemente duraría un mes sin poder sentarme. Porque sí, somos nosotros, honestamente, las personas más difíciles de liderar nuestras emociones, liderar o lidiar con nuestro orgullo o nuestra falta de disciplina o con aquel mal hábito, o liderar con esa tendencia a imponerme sobre otros, sobre la opinión, a invalidar la opinión de otros, o que de lidiar con mis propias inseguridades y temores. Aparece una persona, quizá un colega que tiene igual o mayor talento que el mío y me siento amenazado. Y entonces, como me siento amenazado, termina esa inseguridad actuando como a modo de autosaboteo, porque juego a la zancadilla para que el otro se caiga, sí, y lo hago disimuladamente. Todos aprendemos muy rápido el juego de la política de oficina. Entonces, me aprovecho de las políticas, de la estructura, de la jerarquía, de mi experiencia para sabotear al otro. Y lo que está eso dejando ver es que yo no soy capaz de liderarme a mí mismo. Entonces, lo primero que yo diría para crecer en influencia es liderarme a mí mismo bien. Especialmente si tú no tienes la posición, estás en el mejor momento para aprender a liderarte a ti mismo bien.
Digo, si no tienes la posición jerárquica de liderazgo. Ujú. Ahora, si tú tienes la posición jerárquica de liderazgo, esto es una urgencia. ¿Por qué? Porque la posición no tiene nada de malo en sí mismo. Lo único que hace la posición es darte tiempo para demostrar si tú eres la persona correcta para jugar ese rol o no. ¿No es cierto que cuando nombran a un jefe nuevo del departamento y lo traen, no importa si lo promovieron o lo trajeron de fuera, tú estás secretamente preguntándote a ver si tiene lo que se necesita? Ujú. Sí. A ver si es cierto. Entonces la posición te da un chance, te da una oportunidad para demostrar si eres la persona correcta o no. Insisto, entonces, si tienes la posición, necesitas urgentemente liderarte bien. Y si no tienes la posición, estás en el mejor momento para aprender a liderarte bien a ti mismo. De hecho, tú sabes, aquí a modo de propaganda, yo les recomendaría un libro del Dr. Maxwell que se llama Desarrolla el líder que está en usted. Desarrolle al líder que está en usted. Y eso es autoliderazgo, autoliderazgo. Oye, Ale, y justo me haces recordar, y aquí, siendo muy transparente con la audiencia, yo recuerdo que cuando me tocó tener la posición, más no liderazgo, cuando llegué a tener una posición importante en la organización, yo recuerdo que una de las cosas que le dije a mi jefe, bueno, pero yo voy a ir a mi ritmo y mi equipo me va a tener que seguir a la velocidad y yo no me detengo, o sea, yo, fíjate que queriendo impresionar a mi jefe, fíjate la mentalidad inmadura de decirle, el equipo me va a tener que seguir a mi ritmo porque yo voy por enfrente y voy, no me detengo si alguien se queda atrás. Y luego que te escucho decir en uno de los episodios que el líder se ajusta a los tiempos del equipo, ¿no? Que trabajar en equipo, pues también tú lo comentabas, es antinatural. O sea, siempre va a ser más fácil trabajar solo, pero pues no llegas lejos. O sea, te vas a cansar muy rápido. Entonces, no sé si nos quieras contar justamente por qué un líder tiene que ir al ritmo del equipo, por qué de pronto tienen que bajarle la velocidad. Sí, sí, Isra, yo creo que quienes hemos viajado, en algunas veces no tienes que tener mucha experiencia viajando en avión, digo, Uh-huh. y has viajado solo y versus has viajado con tu familia, sabemos que cuando viajas solo vas más rápido, ¿verdad? Tú te identificas rápidamente, eso me pasa mucho, me identifico rápidamente cuál es la fila que va andando más rápido ahí del checkpoint y me meto ahí. Si hay un niño ahí, si hay gente con bebés, no me meto por allá. Si hay una mujer que tiene un montón de bolsas o un hombre que tiene muchas maletas, no, lo esquivo y sé moverme con mucha prontitud. Pero cuando voy con mi familia, con mi esposa y mis dos hijos, eso es una prueba para mi paciencia, porque tengo que andar más lento. O sea, mi ritmo naturalmente me pondría en el gate de abordaje más rápido. Claro. Pero el punto es que cuando voy con ellos lo disfruto más, es mucho más satisfactorio. Y esa misma dinámica o principio aplica al trabajo en equipo. El doctor Maxwell lo dice así, él dice, tienes que aprender a caminar lentamente por los pasillos. Eso básicamente significa, necesitas conocer a la gente, porque a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos saben cuánto ellos te importan a ti. Voy a repetir eso. A la gente no le importa cuánto yo sé. Yo puedo ser un experto en mi área, pero a la gente realmente, en el fondo, no le importa eso hasta que descubren cuánto ellos me importan, qué tan importantes son para mí. Entonces, para yo demostrar que son importantes, necesito conectarme, conocerle uno a uno, caminar lentamente por los pasillos, es decir, conocer la realidad, dónde estás, por qué estás donde estás, con qué estás soñando, qué te hace soñar, qué te hace llorar, qué te hace reír, qué es lo que te impulsa, te mueve, cómo eres respecto a otros cuando se trata de, por ejemplo, enfrentar el cambio, manejar el cambio, cómo eres con respecto a otros cuando se trata de la interacción y el debate de ideas. Eres más del tipo que se guarda y aunque tiene muy buenas ideas, no las pone sobre la mesa porque no es naturalmente lo que sale de su personalidad, o eres de los que se impone. Es decir, necesito conocer a la gente para poderlas liderar bien. Qué bueno fuera que el liderazgo funcionara como a modo de línea de producción, ¿verdad? Meto todo el mundo en una línea y listo, que salgan igualitos, pero eso no funciona así. Somos diferentes, somos únicos. Y solo para demostrarlo, yo quiero que te imagines, tú que nos ves o escuchas, y recuerdes esos 2 o 3 nombres de las personas que más han influenciado en tu vida.
hablando de liderazgo. Y yo estoy seguro que esas personas tuvieron la capacidad de conectarse de corazón a corazón contigo, de conocerte, de saber qué era lo que te movía, te motivaba, de desarrollarte, de proveerte herramientas, de ser comprensivo, de pasar tus fallas o defectos o áreas de oportunidad por alto, de ser pacientes. Gente que te abrió oportunidades, que te puso frente a gente a la que tú no tenías acceso, que te brindó experiencias que tú no podías crear. Esos líderes y los que modelaron con su ejemplo, lideraron con su ejemplo, influenciaron muchísimo nuestras vidas. Y eso básicamente confirma el hecho de que no se puede liderar a larga, así como a control remoto, a larga distancia, ¿verdad? Ni tampoco como si fuésemos líneas de producción. Si necesitas causar un gran impacto, necesitas un equipo, y si requieres un equipo o estás trabajando con un equipo, para crecer en influencia debes caminar lentamente por los pasillos y conocerles a cada uno. Oye, Ale, y una de las cosas que me encanta en uno de los episodios que estabas grabando con Juan Beriken, que creo que es un libro del doctor John Maxwell, es justamente los 9 pasos para influir o para impactar en las personas. Y justamente hablaba que esa conexión con las personas, esa intencionalidad de poder acercarse y encontrar hasta intereses comunes, ¿no? Pero de una manera genuina, pues es algo que normalmente en las organizaciones a veces no se deja de lado, porque pues es la política empresarial, porque es la carrera del éxito, de llegar más lejos. Pero al final del día, cuando nosotros como ingenieros en tecnología nos acercamos al resto de las personas, pues yo creo que tenemos que hacer un contacto humano, ¿no? No simplemente llegar y tratar de imponer nuestras ideas. Sí, yo pienso, fíjate, Isra, que la influencia funciona diferente dependiendo de el sentido del que estemos hablando. Es decir, si yo tengo la posición jerárquica, una posición jerárquica superior, y quiero influenciar, digámoslo de esta manera solo a modo de ilustración, no peyorativo, hacia abajo, es decir, quiero influenciar a mis colaboradores o subordinados, la influencia funciona de una manera. Yo puedo crecer en influencia con ellos de ciertas formas. Pero si yo quiero más bien crecer en influencia lateralmente, y eso es una de las cosas más difíciles de hacer, por cierto, porque hay mucha competencia allí, no hablada. Es como una guerra declarada, pero así como implícita, ¿verdad? Hay formas de crecer en influencia lateralmente, con mis colegas, digo. Y también hay otras formas de crecer en influencia verticalmente, pero en este caso hacia mis superiores. Así que yo voy a soltar algunos tips, ¿verdad? De ideas, hablando de crecer en influencia en cada dirección. Si yo quiero crecer en influencia, por ejemplo, entonces hacia mis subordinados o colaboradores, necesito, lo decíamos, caminar lentamente por los pasillos, necesito conocerles, conectarme con ellos, conocer su realidad. 2, yo diría, necesito aprender a colocar un 10 en la cabeza de cada persona, es decir, creer en ellos, creer lo mejor de la gente y no lo peor de la gente. Cuando creo lo mejor, la gente se comporta según lo que yo le he puesto en la cabeza como valor. En otras palabras, es como darles una fama a la cual aspirar. Necesito desarrollar a la gente individualmente, insisto, no debo pensar que es como una línea de producción. Por lo tanto, debo colocarlos en sus zonas de fortaleza. Debo liderar con el ejemplo, yo lo decía hace rato, no, liderar con el ejemplo no es una manera, es la única manera de liderar. Debo transferir la visión hacia ellos. Miren, seguro hemos escuchado esa historia de ese hombre que va entrando a un pueblo y se encuentra a 3 albañiles en medio de una obra grande. Al primero de ellos le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él dice, pues aquí, con un tono de fastidio, pues mezclando este cemento y esta arena y poniéndolo ahí con esos blocks. Avanza y le pregunta al siguiente, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un muro. Estaban haciendo lo mismo, pero estoy haciendo un muro. Y al tercero le pregunta lo mismo y la respuesta del tercero fue, yo estoy construyendo el centro de adoración de este pueblo, porque estoy construyendo la catedral. Estaban haciendo exactamente lo mismo, solo era un asunto de perspectiva y visión.
Entonces necesito transferir la visión. Tú no quieres, yo no quiero en mi equipo tener solo gente que sea un borrego, un seguidor, que haga lo que hace porque se lo digo o porque lo dice el job description y ya. Tú quieres gente que tenga ownership, que se adueñe, que diga, voy a dejar el pellejo en esto porque sé que hace una diferencia y causa un impacto. Todos queremos ser parte de algo más grande y trascendental. Así que hay algunas ideas para liderar verticalmente hacia mis supervisados o subordinados o colaboradores. Ahora, liderar lateralmente es una cosa complicada. Liderar lateralmente, me refiero a liderar a colegas, requiere otras destrezas. Requiere, por ejemplo, liderar lateralmente requiere que yo me esfuerce por complementar a mis compañeros y no solo en competir, ¿no? Me esfuerce en complementar y no solo en competir contra ellos. Requiere que que me muestre amigo. Requiere que yo evite, por ejemplo, la política de oficina. Requiere que yo amplíe el círculo de relaciones y conocidos que ellos tienen con el mío. Y requiere humildad para que yo me dé el permiso de que la mejor idea sea la que gane, no necesariamente la mía. Que la mejor idea gane. Y cierto que todos sospechamos en lo más profundo de nosotros que no siempre la nuestra es la mejor idea. Claro. Pero el ego no nos ayuda, especialmente con colegas. Y esto todo se resume en deja de fingir que eres perfecto con tus colegas. Y se requiere una base amplia de tiempo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando tú empiezas a agregar valor a tu colega, él o ella va a pensar, ¿y a este qué mosca le picó? ¿Qué querrá de mí? ¿No es cierto? Sí. Ahí hay un plan con maña, seguro me va a pedir algo. Ok, pero si tú eres sistemático, ¿verdad? De manera sostenida, sigues agregando valor, siendo generoso con tus colegas, eventualmente, esto es lo que yo he aprendido, la generosidad derriba las posturas defensivas cuando se sigue siendo generoso. Entonces, para crecer en influencia lateralmente, básicamente es generosidad. Manos abiertas, no eres perfecto. Agrega valor a tus colegas. Mientras, finalmente, cierro yo este speech con esto, que liderar a mis supervisores, a mi jefe, pues, es una manera diferente de crecer en influencia. Yo, en principio, tengo que liderarme bien a mí mismo. O sea, yo necesito liderar bien mis emociones. Yo no puedo pretender crecer en influencia con mi jefe. Cuando digo crecer en influencia, no es que lo voy a mandar, es que él va a querer escucharme. Todos queremos que nuestro líder nos quiera escuchar, ¿no es cierto? Correcto. Eso básicamente es como un termómetro de influencia hacia arriba. Cuando mi líder me pregunta, cuando mi líder presta atención, cuando yo soy una voz para él. Si yo me lidero bien emocionalmente, si lidero bien mi tiempo, administro bien mis prioridades, si yo me lidero bien a mí mismo, mi jefe o mi líder va a confiar en mí. 2, otra manera de crecer en influencia es cuando yo aligero la carga de mi líder. Mira, lo mejor que puede escuchar un líder de un colaborador suyo es algo como esto. Jefe o líder, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy haciendo mi chamba, pero quiero ayudarte. Dime, ¿qué más puedo hacer para ayudarte? Eso es como música para los oídos de un líder. Porque un líder tiene demasiada carga sobre sí. Lo otro es invertir, tú sabes, en esa química de las relaciones. Yo he trabajado durante casi 20 años con Juan Beriken, que es el presidente de Maxwell Leadership en español. Y hemos trabajado en un montón de proyectos en diferentes países. Y para nosotros estar en el punto en que nos encontramos hoy, lo digo con toda humildad, de la química relacional que tenemos, porque no solamente somos compañeros, colegas y él, mi líder, sino somos amigos, hemos sido intencionales en descubrir qué hace latir el corazón del otro. Por ejemplo, yo sé que Juan es un fanático de la cacería. Así que de vez en cuando yo ando en un viaje por ahí, procuro agarrar y traerle una
una revista de cacería o de artículos de cacería o de temporada de cacería. Y se la dejo ahí en su oficina, en su escritorio, y no te imaginas cómo le brillan los ojos. O si él quiere conectarse conmigo, fácil. Él ha descubierto que soy un amante del baloncesto profesional. Así que habla conmigo de los equipos de la NBA. Y de aquel o fulano y mengano y de aquel jugador y este coach. Así que las relaciones florecen cuando hay química, pero no necesariamente, como la mayoría de nosotros creció pensando, la química se da espontáneamente, la química se da intencionalmente. Cuando tú descubres que es valioso, importante para el otro y te conectas con él. Y no estamos hablando de hacerle la barba a tu jefe, ¿está bien? Estamos hablando de un compromiso legítimo por crecer en influencia. ¿Por qué? Porque tú quieres ser una voz que influencie la dirección de la organización o del departamento. Hablando de tecnología, lo que ustedes hacen, muchachos, muchas veces ustedes llegan, o quienes se dedican al negocio de tecnología, no importa si hardware, software o arquitectura, como ustedes hacen, quienes toman la decisión sencillamente son influenciados por aquellos que están debajo de sí, ¿no es cierto? Sí. Y eso funciona así en cualquier área de negocio. Tú llegas a un influenciador, de hecho, hemos categorizado eso cuando se trata de negocios. Hay tomadores de decisiones y hay influenciadores. Correcto. Ok, un gran influenciador ha crecido en esto, de dirigirse a sí mismo muy bien, de estar dispuesto a hacer cosas, por ejemplo, que otros no harán, de invertir en la química de relaciones, de aligerar la carga de su líder, de convertirse en un jugador de acción y de ser mejor mañana de lo que es hoy. Así que algunas ideas hay prácticas de cómo podemos crecer en influencia según la dirección en la que queramos crecer, bien sea hacia nuestros subordinados o colaboradores, colegas o supervisores. De hecho, Ale, hace años tomé un entrenamiento comercial con un gurú en las ventas. Era un cuate que venía de Bélgica. De hecho, me tocó tomar el curso en París, en el kickoff de la empresa. Y una de las recomendaciones que nos hacía era: busquen quiénes son los influenciadores. O sea, el tomador de decisiones es muy fácil ubicarlo. Normalmente es el jefe. Pero los que lo influyen, los que le hablan al oído, normalmente son sus subalternos. Entonces, así es. A quienes tienen que ustedes dirigirse es a los influenciadores, más que al tomador de decisiones, porque al final el tomador de decisiones va a hacer lo que su gente le diga. Totalmente. Y pues sí, era totalmente correcto. O sea, hoy, después de muchos años, veo que así funciona no solo los negocios, sino en general la vida, ¿no? Sí, así es. Sí. Hoy, ¿quieres preguntar algo, Charlie? Es que no, solo me gustaría aportar de nuevo lo de las conexiones. Me gustó mucho eso, Ale, porque desde que nos pusiste el ejercicio de pensar cómo han influenciado en nosotros, pues me pusiste a recordar a un jefe que me decía, siempre lo negativo, hazlo positivo, ¿no? Entonces, como que siempre, pues que luego nos tardamos muchísimo tiempo o venimos como de, es que mi compañero hizo esto y estamos 2, 3 horas pensando en el problema. Es de eso negativo, vuelve lo positivo, mejor ese tiempo conviértelo en positivo. Y se me quedó, y él conectaba mucho porque sabe mucho que me gusta a mí el fútbol, y me decía, Carlos, no todos los disparos a puerta van a ser gol. Unos los vas a volar, unos te los van a tapar, unos ni los vas a llegar. Pero pues tú intenta, mientras más. Entonces como que me pusiste a pensar en eso y dije, tienes toda la razón. Luego como que nos aferramos tanto y lo platicamos en otros capítulos, que nos volvemos luego del libro y queremos forzarlo, ¿no? Es que aquí dice en el libro que se debe de ser así porque dice la buena práctica que es así, y tú estás en el error y yo estoy bien, o es más, ni siquiera yo, ponemos de medio la Biblia, ¿no? Entonces como que me dejaste pensando mucho en eso y no sé, como que quería pues que fíjate, Charlie, porque... yo te escucho contar de esa experiencia con ese líder y coincido contigo. La cosa con el buen liderazgo, voy a decirlo así, la cosa con el buen liderazgo es que es como la belleza. Tú sabes, es difícil definir la belleza, porque es una cosa subjetiva. Que te puede parecer bello a ti, a mí no, y viceversa. Pero nosotros sabemos cuando encontramos belleza. Es igual con el buen liderazgo. Es difícil porque hay tantas cosas que pudiéramos hablar de liderazgo. Hay tanto que pudiéramos decir que es necesario para ser un buen líder.
Y en ese sentido es difícil, es complejo. Sin embargo, todos sabemos identificar a un buen líder, ¿no es cierto? Sí. Oye, Si tú me preguntas a mí, ¿qué tienes que hacer para ser un buen líder? Bueno, te puedo dar una lista de un montón de cosas. Pero lo que yo sí puedo decirte al mismo tiempo es, yo sé cuando hay un buen liderazgo, en cualquier lugar. sí, total, sí. Sí. Me gusta que Ale dice, cuando un líder no es genuino, cuando un líder no se interesa verdaderamente en las personas, la gente lo huele. O sea, literalmente se huele cuando el de enfrente está poniendo poses, caras, que no son genuinas, ¿no? Entonces, es algo que también me quedó impactado, Ale, que tú en uno de tus episodios lo decías mucho, ¿no? O sea, que un líder es sincero, es humilde, normalmente en algunas ocasiones es el que menos habla, inclusive, ¿no? Pues sí, y especialmente estas nuevas generaciones, hablando de millennials, centennials, estas nuevas generaciones tienen un nivel de tolerancia menor a la nuestra. Yo soy generación X, yo nací en 76, tengo 46 años. Pero estas nuevas generaciones son menos tolerantes a la falta de autenticidad que nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ¿verdad? Pues eso seguramente requeriría una conversación desde la perspectiva sociológica más amplia, pero entre otras cosas, voy a sobresimplificar, entre otras cosas porque, por ejemplo, hablando de México, nosotros vivimos en un país en donde, punto y aparte de la informalidad, básicamente hay pleno empleo. O sea, en Coahuila, el estado donde yo vivo, la tasa de desocupación reciente, la última que vi, andaba en el 3%. O sea, es casi pleno empleo. En otras palabras, yo no tengo por qué tolerar, puede pensar un trabajador, yo no tengo por qué tolerar esta farsa. Yo no tengo por qué tolerar el mal liderazgo de él o de ella. Yo no tengo por qué tolerar este maltrato o esta cultura organizacional tóxica. No tengo por qué hacer eso porque yo no vivo en España, en donde hay o ha llegado a haber un 25% de desempleo. Yo no tengo que tolerar esto. Entonces, las nuevas generaciones son menos tolerantes a la falta de autenticidad. Además, crecieron viendo mucha hipocresía en el liderazgo y escándalos. Entonces, en algún sentido es como dicen los gringos, la autenticidad es como la nueva moneda en el mundo de hoy. Es la nueva moneda. Si soy auténtico, entonces brindo credibilidad. Si parezco perfecto, la gente sospecha, ¿verdad? Porque como me lo dijo un amigo mío hace muchos años, desconfía del que no cojea, Alejandro, porque todo el mundo cojea una pata y el que no cojea lo está disimulando. Sí, completamente de acuerdo contigo, Ale. Me parece perfecto. Ale, oye, parece increíble y la verdad es que hay muchos otros temas o muchos... fíjate que a mí me hubiera gustado que habláramos un poco más acerca de los secretos del éxito o el precio que se debe pagar para tener el éxito. Hay otro episodio que me encanta que habla acerca de cómo lidiar con... o cómo liderar o cómo influenciar gente difícil, que me imagino que el más difícil es uno mismo, tú ya no lo dijiste. Tienes una anécdota que el doctor Maxwell menciona de que una persona quiere tumbar un árbol y se la pasa todos los días tratando de tumbar el árbol con un bat de béisbol y habla justamente de las herramientas que debemos de tener. Entonces, la verdad, te agradecemos bastante que hayas estado con nosotros. Nos quedamos súper picados. ¿Por qué no nos dices dónde podemos encontrar más episodios? Ya decía yo que existe, tú eres host de uno de los podcasts más populares en Latinoamérica, con más de 1,5 millones de reproducciones. Has estado en conferencias, yo he estado siguiéndote y sé que has estado en Sudamérica recientemente. No sé si fuiste a Lima, a Bolivia, has estado en Costa Rica, en muchos otros países. ¿Por qué no nos dices, dale, dónde podemos seguirte, dónde podemos inscribirnos a tu podcast, por favor? Claro que sí. Gracias otra vez de antemano por la invitación, Carlos, Israel. Ha sido un placer para mí. Me pueden seguir, aunque no soy un tipo súper activo en redes sociales, tengo redes sociales, ¿verdad? Me pueden seguir en Instagram me encuentran ahí como Alejandro Mendoza. Y el podcast, en el podcast de Maxwell Leadership Podcast, es ahora el nombre que tiene, de Maxwell Leadership Podcast en español. Es el podcast de liderazgo del Dr. John Maxwell.
en este caso por Juan Bri, que es el que lidera el espacio, y yo le acompaño como co-host en todas las plataformas, hoy en donde hay podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en Deezer, etcétera, etcétera. Nos pueden encontrar ahí con todo gusto. Estamos ahí para servirles. Nuestro sueño es y este es el sueño con el que me ha contagiado honestamente Juan, con el que he trabajado durante casi 20 años. Dejar América Latina mejor de lo que la encontramos. Ese es nuestro sueño. Y por eso es que hacemos lo que hacemos, porque yo no he visto, amigos, no he visto una sola revolución que funcione en el mundo, históricamente. Yo sé que me metí en un tema complicado para terminar, pero... Es decir, los cambios no se dan de abajo hacia arriba, los cambios ocurren de arriba hacia abajo. Líderes. Todo se sostiene o se cae por el liderazgo, y por eso nuestro empeño y pasión de agregar valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Esa es la razón de ser de The Maxwell Leadership Podcast. Allí pueden encontrarnos y seguir creciendo en esta comunidad de gente que sueña con una América Latina diferente, una América Latina mejor. Totalmente de acuerdo, Ale. Totalmente de acuerdo. Pues arquitectos empresariales, ya escucharon a Ale Mendoza. En verdad, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarte a este espacio. Lo disfrutamos muchísimo. Y arquitectos empresariales de soluciones, etcétera, no olviden de seguirnos, de darnos ahí un like, un comentario, de compartirlos. Estamos segurísimos que este capítulo lo disfrutaron tanto como nosotros. Entonces nos pueden dejar ahí preguntas. Tratamos siempre de contestarlas y de seguir fomentando esta cultura de arquitectura empresarial. Entonces no nos resta más que agradecerles a todos que estén aquí y cuídense mucho. Hablemos de arquitectura empresarial. Bye bye. Bye bye.